Buenos días, nosotras vamos a exponer el tema de conexiones soldadas. Como sabemos, la soldadura es el método más eficaz y más económico de unir en forma permanente dos o más piezas metálicas para hacerlas funcionar como un solo elemento. Se usa ampliamente para fabricar o reparar los productos hechos de metal. Casi todas las estructuras de metal están soldadas. Por lo tanto, una investigación del tema es apropiada. En revisión de referencias bibliográficas tenemos como primera fuente a Conexiones soldadas de alta resistencia para la industria de la construcción. Este fue realizado por Hans Ganter y otros. En este artículo se realizaron un total de 328 pruebas de soldadura para investigar los efectos de los siguientes parámetros: grado del acero del metal base S355, S460 y S690, nivel de coincidencia entre el metal base y el metal de relleno, procedimiento de soldadura y parámetros de soldadura, como temperaturas normales y bajas de soldadura, geometría en cuanto a espesor y longitud y tipos de juntas. Tuvo como objetivo el desarrollo de reglas de construcción y diseño apropiadas y modernas, así como principios de fabricación. Como resultado se obtuvieron recomendaciones para el diseño de uniones soldadas de acero de alta resistencia en términos de capacidad portante y seguridad contra la rotura frágil, así como principio de fabricación. La evaluación de las pruebas ha demostrado que en términos de capacidad de carga una diferenciación en el caso del tipo de junta y la dirección de la carga, es decir, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, es factible y útil, mientras que los parámetros de soldadura, en el caso de que se elijan en un rango adecuado, han demostrado ser de menor importancia. Como segunda fuente bibliográfica tenemos la investigación experimental y numérica sobre el comportamiento sísmico de conexiones de acero soldadas y corroídas. Este fue realizado por Hao Wang y otros. El objetivo de realizar esta investigación fue investigar experimental y numéricamente el efecto del daño por corrosión neutra por niebla salina en la capacidad sísmica de las conexiones de acero soldadas. En primer lugar, se discutieron las características de morfología de la superficie y las propiedades mecánicas del acero corroído, probando las muestras estándar fabricadas a partir de las conexiones soldadas con diferente tiempo de corrosión por exposición actual. Luego, se realizaron pruebas de carga cíclica inelástica de 4 muestras de conexión deterioradas con diferentes grados de daño por corrosión para evaluar los cambios de comportamiento cíclico y el modo de falla. Se obtuvo como resultado de estos que las capacidades de carga en presencia de conexiones corroídas disminuyeron debido a la pérdida de área seccional de la viga y la columna, mientras que la existencia de picaduras severas en la zona soldada aceleró la falla por fractura frágil de la viga corroída. Esto resultó en degradaciones de ductilidad y disipación total de energía. Como tercera fuente bibliográfica tenemos la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas reparadas de aceros de muy alta resistencia, el cual fue escrito por Goldstein y Akiel junto con otros. En este estudio, las probetas soldadas en forma de V se fabricaron a partir de aceros laminados S690 y S890 y aceros fundidos con límites de elasticidad similares. Se crearon grietas de fatiga en la punta de soldadura de la muestra bajo una carga accionada y posteriormente las probetas dañadas por fatiga fueron reparadas mediante la eliminación de las fisuras con soldadura posterior. Todo esto se realizó con el objetivo de investigar la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas reparadas hechas de acero de muy alta resistencia en uniones soldadas en forma de V. Se obtuvo como resultados que la resistencia a la fatiga de las conexiones dañadas por fatiga se recuperaron por completo
mediante el procedimiento de reparación establecido. Como cuarta fuente bibliográfica tenemos a la resistencia del acero inoxidable dúplex y conexiones soldadas, realizado por Lu Yang, Xiao Wei y otros. En este estudio, las pruebas uniaxiales estándar se realizaron en probetas de barras redondas de acero inoxidable y el correspondiente metal de soldadura. Tanto los resultados experimentales como los numéricos se compararon con las disposiciones de diseño actuales. Se discutió el conservadurismo de los códigos de diseño europeos, estadounidenses y chinos. Este estudio se realizó con el objetivo de investigar el efecto de la longitud y el tamaño de la soldadura sobre la resistencia del acero inoxidable, y se obtuvo como resultados que el ángulo medio de la soldadura transversal de acero inoxidable fue de 29 grados, mientras que el ángulo medio de la conexión de soldadura de acero inoxidable longitudinal era de 46 grados. Por otro lado, la máxima fuerza para la conexión por soldadura transversal fue 1.5 veces mayor que la de una soldadura regular. Como quinta fuente bibliográfica tenemos el comportamiento de las uniones soldadas viga-columna en estructuras de acero tras un incendio. Este fue realizado por Mei-Chun Su y otros, con el objetivo de determinar la capacidad residual de las estructuras de acero después de un incendio. En este estudio, 5 uniones soldadas de viga a columna hechas de acero Q345E fueron calentadas a niveles de temperatura especificados y luego enfriado a temperatura ambiente y probado hasta fallar bajo fuerzas laterales. Se consideraron niveles de temperatura de 500 a 900 grados centígrados y en la prueba se empleó enfriamiento natural, es decir, a temperatura ambiente. También se realizaron mediciones de temperatura para la comparación de puntos de referencia. Los resultados muestran el modo de falla de las muestras de conexión, los cambios de pandeo del ala de la viga después de que las conexiones fueran expuestas a temperaturas altas de 500 a 900 grados centígrados. Y se obtuvo como conclusiones que las conexiones soldadas de viga a columna, después del incendio, fallan en el agrietamiento de la soldadura que conecta las alas de la viga y la columna. Esto es diferente de la conexión a temperatura ambiente que falla en el pandeo del ala de compresión de la viga. El proceso de calentamiento y enfriamiento influye en la capacidad de carga de flexión residual y la capacidad de rotación de las conexiones soldadas de viga a columna. Resistencia al colapso progresivo sísmico de 2 pisos configurados sobre estructuras de acero con conexiones soldadas. En resumen, tenemos que este artículo presenta la investigación experimental y numérica sobre la resistencia de subestructuras de acero de 2 plantas, sujeto a un escenario de remoción de la columna central, 2 tipos diferentes de subestructuras de acero de media escala con sísmica configuración fueron fabricados y aprobados. Las conexiones soldadas con secciones de viga bruta, el GBS, las conexiones soldadas con sección de vigas reducidas, el FG, que es el RBS, normalmente utilizado para la disipación de energías en el diseño de terremotos. Los resultados de la prueba indicaron que las conexiones soldadas con el RBS exhiben un mejor rendimiento debido a la formación garantizado de bisagras plásticas de la ubicación de la sección reducida, así como la evitación del efecto de calor de la soldadura y la fractura de la soldadura por fragilidad en las conexiones de la viga de la columna. Como metodología tenemos lo que es el programa experimental, especímenes de prueba. El prototipo era un marco de acero de 6 pisos en dirección longitudinal y transversal. La luz en direcciones longitudinales y transversales fue de 8.4 metros y de 6 metros respectivamente. La muestra fue diseñada de acuerdo con los requisitos de diseño sísmicos.
El diseño de cargas vivas y muertas fueron de como 1 kN por metro cuadrado, 3 kN por metro cuadrado respectivamente. Las conexiones fueron diseñadas de acuerdo con el FEMA 350. Solo se extrajo una subestructura de 2 bahías por 2 pisos del marco prototipo para las pruebas experimentales de una columna central perdida. Debido a las limitaciones de espacio, instalaciones y costos, solo se analizaron muestras a media escala, como se representa en esta figura. La luz de la viga era de 3.000 milímetros y la altura de la columna era de 1.500 milímetros. Una viga extra en voladizo con una longitud de 655 milímetros, conectada con un rodillo, se extendió fuera de la columna lateral para simular las restricciones horizontales de las estructuras restantes del acero de 6 pisos. En instrumentos y configuración de prueba, podemos visualizar ahí en la imagen que proporciona la configuración experimental y la ubicación de la instrumentación. La parte inferior de la columna lateral está conectada a un sujetador, mientras que la viga en voladizo en ambos lados estaba conectada a un aframe a través de una conexión de rodillo. La columna del medio en el primer piso, como podemos visualizar, estaba eliminado antes de iniciar el proceso de carga. Esto es para simular la columna, eliminación debido al evento de accidentes o incidentes. En resultados experimentales tenemos la curva de carga de desplazamiento. Como podemos ver en la figura, muestra la curva de carga de desplazamiento vertical del GBS y del RBS en la etapa de carga inicial. Las probetas estaban en etapa elástica y la fuerza vertical aumenta más o menos linealmente con el aumento del desplazamiento vertical. En modos de falla y desarrollo de daños, como vemos en la figura, del GBS es cuando se observa fractura completa al lado izquierdo del BMC2 y al lado derecho del BMC1. Sin embargo, solo la parte de lo que es de la web se fracturó. En medidas de deformación, la forma de deformación de la columna de borde se muestra ahí, como se muestra en la figura 8. Se observa un movimiento hacia adentro de la posición coincidente con el eje del eje X. Sin embargo, el movimiento hacia adentro de la posición coincidente con el eje de la viga del segundo piso fue mayor con la primera, a medida que se va desarrollando una mayor acción en cateriana ahí. En discusión de los resultados, tenemos la contribución de la resistencia de la carga, que descompone la resistencia en el primer y segundo piso. Se puede ver que la resistencia de carga en el primer piso cayó rápidamente después de la fractura de la soldadura en la conexión. Por lo tanto, el comportamiento de cada piso puede ser bastante diferente debido a la variación de la calidad de la mano de obra de soldadura. Muestra también en lo que es el diagrama de interacción de momento de fuerza axial de probetas ensayadas. Los diagramas de interacción, como vemos ahí en la gráfica, la teórica de la sección de la viga se calcula con base en el rendimiento medido y la resistencia última de las probetas de cupo. Bueno, en conclusión a este proyecto, los resultados experimentales indicaron que el rendimiento de la conexión soldada con RBS fue superior al de la conexión soldada con el BGC. La capacidad de resistencia y deformación del RBS fue de 106.1% y 24.1% mayor que la GBS. También los resultados experimentales indicaron que la acción de flexión y la acción de cateriana trabajaron juntas para resistir el colapso progresivo del marzo en gran etapa de deformación. Los resultados analíticos: el colapso progresivo del marco en gran etapa de deformación. Sección crítica podría extender la capacidad de momento flector y la influencia debido a la acción compuesta del momento de tensión. Comportamiento de las uniones de vigas a columna en estructuras de acero después de un incendio.
Las estructuras de acero expuestas al fuego se pueden reutilizar después de una evaluación de seguridad estructural y una actualización. Por lo tanto, es imperativo determinar la capacidad residual de las estructuras de acero después del incendio. Las conexiones atornilladas y soldadas se utilizan ampliamente en edificios con estructura de acero y son de gran importancia para la resistencia al fuego en las estructuras de acero. Metodología. El programa experimental de especímenes de prueba se analizaron un total de 6 muestras, incluidas 5 muestras expuestas a niveles de temperatura de 500 centígrados hasta 900 centígrados, en una muestra a temperatura ambiente para la comparación de puntos de referencia. En configuración y procedimientos de prueba, como podemos ver en la figura, la instalación consistió en un horno eléctrico, un bastidor de carga, un sistema de carga con capacidad máxima de 200 kN, una unidad de control de temperatura de fuego y un sistema de adquisición de datos. Como resultados en el modo de fallo, el espécimen a temperatura ambiente falló al pandear el ala de la compresión de la viga, como se muestra en la figura. En la 4A, que podemos ver aquí en la izquierda, mientras después de la exposición a 500 grados hasta 900 grados centígrados, todas las alturas fallaron en el agrietamiento de la soldadura a tope que conectaba en el ala de la viga y el ala de la columna, como vemos acá en el lado derecho, mientras que las soldaduras de filete que conectaban el alma de la viga y el ala de la columna eran seguras. Este resultado de la prueba para probetas de conexión soldadas de viga a viga fue consistente con el de las soldaduras a tope y a filete portadas en la referencia. Respuestas de carga de desplazamiento. En 5 muestras la curva de momento de flexión-rotación de probetas de conexión soldadas de viga a columna después de las fases de calentamiento y enfriamiento, se puede ver que en las curvas de la capacidad de carga de flexión residual de las muestras post-incendio es menor que la muestra de temperatura ambiente. Como conclusión, tenemos que las conexiones soldadas de viga a columna después del incendio fallan en el agrietamiento de la soldadura de tope que conecta a las alas de la viga a la columna. Esto es diferente a la conexión a temperatura ambiente que falla con el pandeo del ala de compresión a la viga. El proceso de calentamiento y enfriamiento influye en la capacidad de carga de flexión residual y la capacidad de rotación de las conexiones soldadas de viga a columna. Se recomienda una reducción del 20% de la capacidad de carga de flexión residual de las conexiones soldadas de viga a columna con la evaluación de posterior al incendio, cuando las temperaturas de exposición es superior a 400 grados centígrados. Energía de rotura por impacto de conexiones soldadas de acero en caso de incendio y postincendio. Como resumen, las pruebas de impacto Charpy se realizaron en conexiones soldadas de acero a temperaturas elevadas y a temperatura ambiente, después de los procesos de calentamiento y enfriamiento. En las pruebas de temperatura ambiente, después de los procesos de calentamiento y enfriamiento, las muestras calentadas se enfriaron en el aire y se apagaron con agua. Los resultados de las pruebas muestran que las energías de impacto Charpy no disminuyen en la temperatura de fragilidad azul y las conexiones soldadas templadas demostraron energías de impacto Charpy muy bajas. Como metodología tenemos detalles de la prueba del impacto Charpy. En detalles de la muestra, en las conexiones soldadas se utilizaron el GIS SN400B y el GIS YGW11 como acero y material de soldadura respectivamente. Los componentes químicos basados en las hojas de laminación se muestran aquí en la tabla que podemos visualizar. Ambos materiales de acero se utilizaron comúnmente en edificios de acero. En pruebas de alta temperatura para investigar las energías de impacto Charpy bajo la temperatura de fragilidad azul, las pruebas de temperaturas elevadas se llevaron a cabo de 0, 100, 200, 300, 400, 500 y 600 grados centígrados. Por otro lado, la fractura dúctil se supone en rangos de temperatura de 600 grados o más porque el alargamiento total del acero es muy grande, de modo que se fijó a 600 grados Celsius.
como parámetro de temperatura máxima. Además, se realizaron pruebas de impacto Charpy de baja temperatura de 20, 40 grados centígrados para observar claras fracturas frágiles y examinar la temperatura de transición. En resultados y discusiones, como prueba de cupón de alta temperatura en el acero JCCN 400B, las pruebas de cupón se llevaron a cabo en las temperaturas elevadas en el acero. En detalle podemos ver acá en la gráfica, se prepararon 9 muestras de las pruebas de cupón, se realizaron a temperatura ambiente de 100 a 800 grados Celsius. Durante las pruebas de temperaturas elevadas, las muestras se calentaron a la temperatura objetivo. El primer lugar se mantendrá a temperatura durante 1 hora antes de la prueba de carga para garantizar que toda la muestra posee la temperatura uniforme. En este cuadro, las energías de impacto Charpy, promedio de 0 grados para las muestras sometidas a los procesos de calentamiento de enfriamiento, los resultados a la prueba de la muestra sin tratar en el cuadro 4, que podemos ver acá, significa aquellos que no fueron sometidos a los procesos de calentamiento y enfriamiento. Los valores promedios muy cercanos a 300 joules enumerados en la tabla 4 son los resultados experimentales cuando las energías medidas alcanzaron la capacidad máxima y la máquina de prueba. Para estos valores suficientemente grandes, las desviaciones estándar no se enumeraron. Como conclusión, tenemos que el enfriamiento durante el proceso de enfriamiento por agua significativamente se produjo por las energías de impacto Charpy de las muestras calentadas de 700 y 800 grados y se observaron claras fracturas frágiles de estas muestras. A la inversa, los calentados a 900 grados se recuperaron y desarrollaron fracturas dúctiles frágiles. Según los resultados de las pruebas de temperatura ambiente y baja realización, después de los procesos de calentamiento y enfriamiento, las muestras enfriadas por agua tenían energía de impacto Charpy demasiado bajas. Ensayos de carga cíclica en uniones soldadas de acero bimetálico con revestimiento de acero inoxidable y modelado. El acero bimetálico es un acero laminado avanzado de alto rendimiento que puede equilibrar el rendimiento del pozo con el costo de producción y tiene un gran potencial para uso práctico en ingeniería estructural, particularmente para revestimiento de acero inoxidable. La soldadura de la técnica de conexión más importante para la fabricación de tales elementos de acero, porque la preparación de orificios dentro de la placa de acero para sujetadores mecánicos puede exponer un sustrato y destruir así la resistencia a la corrosión. Metodología para programa experimental del diseño de probetas. Como podemos ver acá hay 6. El procedimiento de soldadura se dividió principalmente en el 1, lo que es la preparación de la ranura, el 2, la soldadura del sustrato metálico, el 3, la soldadura de la zona de transición, el 4, inspección de tintes penetrantes, el 5, soldadura de metal de revestimiento y el último lo que es el final de rayos X. Para protocolos de configuración y carga, tanto las pruebas monóticas como las cíclicas se llevaron a cabo utilizando los sistemas de prueba de fatiga y la configuración de la prueba de muestras. Como podemos ver en la figura 4, la deformación se midió con un extensómetro con una longitud de calibre de 12.5 milímetros y un rango de medición no más menos de 40%, y las fuerzas monóticas de transición y comprensión, así como las fuerzas cíclicas aplicadas a los cupones en la dirección longitudinal, se observaron a través de una celda de carga. Para resultados de prueba y análisis, en las curvas de tensión y deformación, la tensión se calculó dividiendo la fuerza axial en la sección transversal adyacente de la soldadura, porque la geometría real de la soldadura era demasiado compleja para ser demasiada con precisión. Para las curvas envolventes, que podemos ver aquí, sobre la base de las curvas cíclicas obtenidas en la prueba de este documento, las cargas envolventes
se determinaron en consecuencia conectados los puntos de tensión última en cada ciclo de carga y se pueden emplear para aclarar la diferencia de propiedades mecánicas entre las condiciones de carga monótona y cíclica. En conclusión, tenemos que las curvas cíclicas de tensión y deformación de las muestras bajo todos los protocolos de carga cíclica fueron abundantes, sin que se observaran fallas de fractura en todo el proceso de carga cíclica. Para todos los escenarios de carga, la que indican que las conexiones soldadas son bien capaces de un consumo de energía confiable y la interfaz de la unión, como así las soldaduras adecuadas para acciones sísmicas.